Damos la bienvenida a las personas que nos ven allí en internet, donde quiera que tú estés, en casa, en la prisión, en el hotel, en tu oficina o trabajo. Bienvenidos a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de esta enseñanza es Recalculando tu destino. Algo muy familiar porque todos nosotros tenemos, bueno, la mayoría tenemos un GPS, un aparatito de esos, GPS. ¿Quién tiene uno en su carro? GPS, unos cuantos. No todos tienen, parece. A lo mejor si tú tienes teléfono inteligente, tienes GPS, ¿ok? A lo mejor mucha gente no lo sabe. Es decir, te vas a ahorrar 200 o 300 dólares si tienes un teléfono inteligente. Cuando compras un teléfono inteligente vas a tener muchas cosas ahí que necesitas aprender a usar. De hecho, si tú no sabías, el GPS en el teléfono celular es mucho más exacto que el GPS regular. Porque el otro que tú compras, el Garmin o TunTun o el que tú tengas, que son buenos, pues hay que estar haciéndole un update. Y para que más o menos uno esté pues informado de todas las nuevas calles. Pero el teléfono del celular no. Como Google mantiene eso todo el tiempo updated. ¿Cómo se dice updated? Actualizado, gracias, actualizado. Entonces, pues tú no te tienes que preocupar. Es mucho más exacto también. Dicen de que el margen de error es de menos de 3 pies en los nuevos GPS. Es decir, cuando tú pones una dirección, estás ahí entre los 3 pies, cuando te dice, has llegado a tu destino. Sin embargo, todos nosotros, en alguna ocasión, nos ha pasado de que si tú pones una dirección allí en el GPS y te pasas o no sigues las indicaciones del GPS, ¿qué es lo que dice el GPS? Recalculating. Recalculando. Es una vocecita, generalmente es de una mujer. Es con insistencia, sí. Y enseguida que dice recalculando o recalculating, te dice entonces lo que tienes que hacer. Dobla en la próxima esquina a la derecha o haz un U-turn, una vuelta en U y regresa otra vez. No sé si tú lo tienes en inglés, en español. El mío está en inglés. Yo sé que muchas personas lo prefieren quizás en español. Ahora, el GPS, mi querido hermano, es una de las mejores invenciones que yo he conocido durante los últimos años. Yo no sé si sabes. En realidad yo he sido bastante norteado durante toda mi vida y aprendí hace muchos años a leer correctamente los carteles, primero las señales en la carretera, pero además los mapas. Y cuando yo iba de viaje, pues lo primero que hacía era ver el mapa y trataba más o menos de memorizar aquel mapa de punto A a B para yo poder llegar a un lugar. Pero ahora con el GPS no me tengo que preocupar tanto. Te digo algo, me gusta de todas maneras usar mapas porque me dan, es una herramienta extra. Pero el GPS lo tiene todo allí. Si lo sabes usar correctamente, pues es de mucha ayuda. A aquellos que a lo mejor no saben, voy a dar hoy un tip ahí de una recomendación en este día de cómo usar correctamente el GPS. Si tú estás perdido, por ejemplo, en alguna ocasión, y tú coges tu GPS y tú lo prendes solamente, automáticamente el GPS te va a decir qué cosa. ¿Dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Porque déjame decirte que lo más difícil para nosotros en algunas ocasiones es saber dónde estamos. Y te voy a decir, en lo espiritual también. Hay personas que no saben espiritualmente dónde están. Hay alguien allí en Facebook que está en el Facebook de la iglesia, alguien que conocemos, que me llama mucho la atención, que da anuncios de cuándo está en la iglesia. Y dice, en la iglesia, tal iglesia, no voy a decir cuál, tal iglesia, no esta, porque no viene a esta iglesia, pero es otra iglesia, en la iglesia. Y cada vez que va a la iglesia, en la iglesia. Pero seguidamente de la iglesia te pone un anuncio y dice, te invito a que mires el horóscopo del día de hoy. Bien curioso. Luisa sabe quién es porque lo hemos compartido, esta información. Se dice que el amén, escúchalo. Tírale un zapato ahí atrás. Ok.
Lo que te quiero decir es lo siguiente. A lo mejor hay gente que sabe dónde está globalmente hablando, pero no espiritualmente hablando. Porque tú irás a la iglesia, pero si tú además de ir a la iglesia, miras ahí el horóscopo a ver cómo te va a ir hoy y se lo compartes con otras personas, quiere decir de que tú no conoces al Dios al que tú sirves. Porque nosotros los cristianos no tenemos nada absolutamente que ver con el horóscopo. ¿El horóscopo es de quién? Es del diablo. Y si no, pregúntale a Tito y a Feliciano. Te lo van a decir. Ese comercial del horóscopo de Tito y Feliciano ha dado la vuelta al mundo, déjeme decirle. Aquello es que tiene una cantidad de visitas ahí, de hits tremendo. Hubo un pastor que me escribió y dice, pastor, ¿tú me permites usarlo, bajarlo y usarlo en mi iglesia? Yo, ¿cómo que no? Y le mandé inclusive la versión oficial para poder poner en su iglesia. Y lo pone como anuncio hoy, así que la gente, mira que ella está diciendo que le demos algo por el comercial. Ahora, ¿sabes lo que quiere decir GPS? Las letras GPS, GPS quiere decir guía para sonsos. No, quiere decir Global Position System o sistema de posición global. Eso es lo que significa. Y a través, que no voy a explicar, voy a la explicación hoy, pero a través de satélites y que este aparatito nuestro se conecta y te dice entonces dónde tú estás. Hablando del tip que te decía anteriormente, después que tú descubres dónde tú estás, entonces hay allí una información en la parte de abajo, arriba de la pantalla o lo que sea, que se llaman las coordenadas. Es decir, para tú saber dónde tú estás, tú necesitas las coordenadas. A lo mejor si es solamente en la ciudad, pues dice, bueno, estoy en la esquina tal, en las calles, tú usas calles. Pero a lo mejor tú no sabes esto. Cuando originalmente los GPS salieron, no eran para las calles. Yo tengo GPS hace muchos años. Yo diría que por lo menos unos 20 años he andado con GPS. Antes que existieran así, que uno los comprara, eran muy caros. ¿Y por qué? Bueno, yo los compraba porque acampaba y porque andaba también en un bote y esta ha sido parte de mi hobby por muchos años. Y entonces, pues a la hora de salir a pescar, más que todo cuando uno sale, en el río, en los lagos, no te preocupes, pero cuando uno sale al mar a pescar, te hace falta un GPS. Y el GPS todo lo que te daban era exactamente eso, las coordenadas. No te daba calles, porque en el mar no hay calles. Entonces te decía, por ejemplo, 356.2, rayita, norte, y las coordenadas. Es decir, si estabas en el norte, y dónde es que se unen las coordenadas, tú sabes de que los mapas están divididos en cuadritos y demás. Y entonces, cuando uno estaba perdido y tú llamabas por el radio al guardacosta y no podías llegar, tú leías ahí el GPS y tú le decías al guardacosta, mira, yo estoy en tal coordenada y tal coordenada. Es decir, en el medio del mar estoy en la esquina tal y la tal. Así es. Y entonces, pues, si te esperabas un ratito y te asegurabas de que tirabas el ancla y no te ibas, porque a veces que uno le da, claro, y eso pasa en lo espiritual igual, mi querido hermano. Hay veces que uno le daba ahí al guardacosta las coordenadas que uno estaba, pero en lo que llegaba el guardacosta, el bote se iba moviendo y ya no estabas donde tú lo habías dicho. Con originalidad te perdías de nuevo. Es decir, había que asegurarse de que nuestro ancla estuviera bien fijo. ¿Te das cuenta que todo esto es una ilustración espiritual? Porque ¿quién es el ancla nuestro? El Señor, Cristo Jesús. Ese es el que nos mantiene a nosotros, tú sabes. Porque cuando nosotros estamos anclados en Cristo, tú podrás a lo mejor, pero das vuelta y regresas otra vez. Pero cuando no. Entonces, todo esto tiene que ver con lo espiritual. Te voy a decir por qué. Porque los GPS no lo inventó el hombre, lo inventó Dios. Es más, hay muchos conceptos que yo te pudiera hablar en esta mañana sobre el GPS o este sistema de posición global en español, que tiene relación y te vas a dar cuenta de que Dios daba guía a sus hombres, a los líderes de la Biblia, exactamente como si fuera un GPS. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Cristo nació y el Señor llamó a los magos? Y les mandó ir a dónde, dice, ¿a dónde fue? Bien, en realidad no fue Belén. Porque
fue a buscar a, bueno, perdón. Sí fue al área de Belén, es correcto, fue a Belén, pero ya no, no fue al nacimiento de Cristo, a lo que me refiero, no fue al nacimiento de Cristo Jesús. Esos magos fueron a ver a Jesús, ya crecidito, quizás unos 2 años y demás. ¿Y quién lo guió? Una estrella. Ese es el GPS que usó Dios en aquella ocasión. Ellos hubieran podido decir, bueno, no vamos a seguir la estrella porque nosotros somos magos, somos sabios, porque eso, aunque la palabra usa allí magos, pero son sabios. Son gente, eran astrólogos, ellos conocían el movimiento de las estrellas y a dónde lo íbamos a llevar y demás, pero decidieron dejarse guiar por la voz de Dios y por la estrella que Dios había puesto allí como guía para que ellos llegaran hasta Cristo Jesús. Los GPS tienen 2 funciones básicas, y a lo mejor tú la quieres escribir ahí. Una de ellas es indicarnos dónde estamos, que eso es lo que dijimos ahorita. Nos indica dónde es que estamos. ¿Qué dijo? ¿Quién más dijo? ¿A dónde vamos? Mira, ese es un error. El GPS no te dice a dónde tú vas. Tú le dices, tú le dices. A Feliciano esta vez hoy. Suspendido. No, número 1 nos indica dónde estamos y 2 nos ayuda a llegar a nuestro destino. Pero precisamente lo único, y lo tengo aquí en mis notas, lo único que no nos dice el GPS es a dónde nosotros debemos de ir. Sin embargo, ese es el GPS que tenemos en el carro o en el celular. Sin embargo, el GPS de Dios sí nos dice a nosotros dónde nosotros debemos de ir. Cuando prestamos atención. Dice, por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, todos nosotros, dice, como ovejas. ¿Qué fue lo que pasó como ovejas? Nos descarriamos, nos perdimos. Porque las ovejas, mis hermanos, no siguen el GPS. Dicen algunos, no tienen, aunque tuvieran, no siguen, porque por eso son ovejas. Y por eso tú y yo nos comparamos entonces también. La palabra nos compara con las ovejas. Y hay muchos textos bíblicos y muchas historias que pudiéramos comentar o contar acerca de la referencia entre el GPS, Dios, tuyo. Pero hoy yo voy a contarte una específicamente que está en el libro de Hechos capítulo 9. Busca allí Hechos capítulo 9 para que veas una historia muy específica donde Dios tuvo que cambiar el rumbo de alguien. Porque, mi querido hermano, cuando tú y yo estamos en un viaje y al menos sabemos dónde vamos a ir, pero a lo mejor no sabemos cómo llegar, ahí nos hace falta la ayuda del GPS. Y en muchas ocasiones cuando yo hablo con algunas personas, hispanos sobre todo, que tú le dices, ¿dónde tú vives? Bueno, mira, coge la calle tal y cuando llegues al segundo semáforo, doblas a la derecha y vas a ver una casa roja, doblas a la izquierda, caminas 2 cuadras y tú dices, no, pero espérate, dame la dirección de donde tú vives, es mejor. No me digas, dame la dirección, yo la pongo en el GPS y llego más rápido. En este viaje que estuvimos allí en Nicaragua ahora esta semana pasada, me llamó la atención hablando con el joven que fue mi chofer durante toda la semana. Él vivió en alguna ocasión en los Estados Unidos. Y me decía, en los Estados Unidos pues es muy fácil. De hecho vivió también en España porque hacía poco había regresado de España. Dice, yo tengo un GPS que usaba allá en Estados Unidos y en España. Dice, pero aquí en Nicaragua no sirve. Es más, es el único país que tú pones el GPS y no te da nombres, si no sabías. Porque las calles en Nicaragua no tienen nombre. Ninguna calle tiene nombre. Y tú dices, ¿cómo es posible cómo tú llegas? Bueno, si vas a llegar, por ejemplo, vamos a situarnos ahora aquí en Ocala y tú vas a dar una dirección, a lo mejor la dirección de Feliciano, que yo sé que está por acá. Y dice, bueno, de la Universidad de ahí de la Florida, de Ocala,
3 cuadras en la parte de atrás, coges a la derecha 1 cuadra más, dobla a la izquierda, y así es que se da la dirección. Y dice, hasta que veas un tanque de basura de color azul. Y la gente dice, pero ¿cómo? Y si lo quita, es cierto, y si lo quita. Pero así son las direcciones allá, y la gente funciona. Yo no funciono, pero ¿en tu país también? Ah, sí, mira, yo no sabía. ¿Y en dónde? Y en Venezuela, en algunos lugares también. En todos lados. No, pero yo sé que yo viví en Venezuela y hay direcciones, es decir, hay direcciones físicas, pero en Nicaragua no hay direcciones físicas, no hay números, tú no ves cartelitos. Ahí el gobierno se ahorró un dineral tremendo porque no hay que hacer carteles, ni números, ni nada de eso, no existe. Entonces es mucho más difícil, pero si tú quieres llegar, coge la dirección física. Y después que tú sabes a dónde vas a llegar exactamente, deja que el GPS te lleve. Ahora, quiero decir otra cosa para aquellos que usan GPS, porque yo he escuchado esto. Y es cierto. De acuerdo a dónde tú estás, en algunas ocasiones, el GPS te saca por otro lugar. Tú sabes que por aquí tú puedes ir cortando camino. Si tú estás seguro, atención, si tú estás seguro, mi querido hermano, de que este es un camino más corto y vas a llegar al mismo lugar, tómalo. Pero si tú no estás seguro, mejor sigue las indicaciones del GPS. Eso me ha pasado en muchas ocasiones. Es más, hay algunas personas que dicen, mira, pastor, yo puse una dirección y el GPS me llevó a otro lugar. Déjame decirte una cosa. Asegúrate de que la dirección que tú pusiste es exactamente la dirección. Porque el otro día nos pasó, sí, porque eso pasa. Y en lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Por eso dicen mucha gente por ahí de que todos los caminos conducen a Roma. No, no es cierto. Es decir, bueno, en aquel entonces sí a Roma, pero ahora la ilustración es todos los caminos conducen al cielo, al cielo. No, no es cierto. Hace unos días atrás, nosotros tuvimos visitas en casa, ellos venían de Orlando y nosotros le dimos la dirección. Y me llama de pronto y dice, aquí estamos frente a la casa. Y yo, no, aquí no está en mi casa. ¿Cómo que no? Y cuando me empezaron a decir, yo me di cuenta que estaban por allá cerca de la casa de José y Blanquita. Digo, no, pero eso no es nuestra casa. Y todavía están ustedes como a unas 4 o 5 millas de mi casa. Y entonces les indiqué cómo llegar. Y entonces me dijo, ¿se equivocó el GPS? Y dice, no puede ser. ¿Cómo que no? Entonces me leyó, mira. Y la calle nuestra es 52 Court, CT. Ellos pusieron ST. Y entonces dice street en vez de court. Y digo, mira, tú pusiste 52 ST, street, es court. Y dice, ¿es lo mismo? Digo, no es lo mismo. Y me seguía insistiendo de que eso era lo mismo. No importa, por una letra, digo, mira, por una letra tu GPS no funciona y por un número tampoco. Ni los teléfonos, ni las coordenadas. Digo esto en esta mañana, mi querido hermano, para que nosotros aprendamos a que en algunas ocasiones queremos llegar a los puntos donde Dios quiere que nosotros lleguemos, pero nos desviamos en por un punto, por una letra o por un número y no damos con el destino que Dios tiene preparado para nosotros. Es más, si tú no sabías esto, mira, en coordenadas se mide también, es decir, hay una aplicación matemática para las coordenadas que se llama la geometría. Y así es. Antiguamente, sobre todo cuando no había GPS ni había el desarrollo que existe ahora, por ejemplo, los navegantes y demás cogían allí un compás y eran como unos triángulos, bueno, aparte de la brújula, pero tenían que marcar los ángulos y eso se nombraba en grados, se medía en grados, o se mide todavía en grados. Aún los GPS se miden en grados, las coordenadas. Y lo que la gente no sabe, en muchas ocasiones, es que si tú tienes aquí un ángulo, tú tienes 2 líneas aquí, y tú las abres un poquitito nada más. Poquitito, escúchame. Si tú sigues las líneas, te vas a dar cuenta que ese poquitito que abriste aquí, al final es un espacio así de este tamaño. Cuando en el camino aún espiritual, tú te sales pero un chin, como dicen los dominicanos, allí del camino, mi querido hermano, al final
vas a parar en un lugar completamente diferente y lejos del destino que Dios tiene para ti. Y eso es lo que pasa con el GPS, y eso pasa en lo espiritual. Pero vamos entonces aquí a Hechos, donde te dije Hechos capítulo 9, en esta mañana, comenzando en el versículo 1, a ver qué nos cuenta. Dice, mientras tanto Saulo respiraba aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, que se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje, di conmigo, en el viaje. No te escucho, en el viaje. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Esta es una historia que nos habla a nosotros de la aplicación del GPS en alguna ocasión por Dios. Porque Pablo en su jornada ya tenía determinada el lugar, es decir, el destino donde él iba a ir. Y aunque en esta ocasión el destino sigue siendo el mismo, es decir, él planificó ir a Damasco y Dios lo lleva de todas maneras a Damasco, lo que cambia en esta ocasión era la razón por la cual él va a Damasco. Esa llegada a Damasco cambia totalmente el rumbo de Pablo, en este caso de Saulo, por el resto de su vida. Digo Pablo porque después sabemos de que fue el mismo Jesús quien le cambia el nombre de Saulo a Pablo. Ahora quiero decirte algunas cosas en esta mañana, mi querido hermano. Muchas veces pensamos que porque nosotros somos creyentes, o aún en muchas ocasiones porque nuestra familia también es creyente o somos descendientes de creyentes. En el caso mío, por ejemplo, mis abuelitos fueron cristianos, ya pasaron a la presencia del Señor. Tengo tíos cristianos, mis papás también. Mi papá está en la presencia del Señor, pero cristiano también y murió conociendo al Señor. Y muchas ocasiones pensamos que porque nuestra descendencia, nuestra familia es cristiana y conoce a Cristo Jesús y demás, nosotros tenemos cierta garantía en Dios. Y tú sabes que eso es un error. Pablo, por ejemplo, no nos cuenta la historia si su familia, escucha esto, no nos cuenta si su familia era una familia creyente, pero no lo creemos. ¿Por qué? Porque Cristo aparece en este escenario, en esta historia, después. Aunque quiero darte un poquito de información sobre Pablo en aquellos tiempos. Pablo vivió en Jerusalén durante el tiempo de Jesús, no durante el ministerio de Jesús, durante la vida de Jesús, durante los primeros 30 años, pero nunca se conocieron. Pablo estudió allí, dice la Biblia y la historia también, que estudió en la escuela de Gamaliel. Gamaliel era un erudito hebreo que enseñaba, es decir, tenía una escuela para enseñar a los judíos a ser fariseos. Y Pablo estudió allí. Él tenía conocimientos religiosos. Te digo esto en esta mañana para que sepas esto. No porque nosotros tengamos algún tipo de conocimiento de carácter religioso o bíblico garantiza que nosotros lleguemos al destino que Dios tiene para nosotros. Es más, no es ni la teología. Y es importante que tengamos nosotros conocimiento bíblico, es importante que tengamos conocimiento teológico, pero eso no es lo que nos va a llevar a nosotros definitivamente al punto donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Es nuestra relación con Cristo Jesús. Es cómo está mi relación con Cristo y cómo está también, de qué forma estoy yo mostrando que en realidad yo he sido o estoy siendo obediente a Cristo. Como ese caso que puse hace un ratito de esta persona que pone allí en Facebook, estoy en la iglesia, pero hablo de cosas
que no corresponden a un cristiano. O algunas personas que también en Facebook, creyentes o cristianos, entre comillas decimos, tú ves que te ponen un anuncio en Facebook muy espiritual y te ponen un chiste grosero o te ponen una fiesta en tal lugar. Allí escuché a alguien en Facebook en estos días que estaba hablando sobre la oración y la presencia de Dios entre su familia y demás. Y decía después en otro de los posts que puso ahí en Facebook, dice, he bebido tanta cerveza en el día de hoy que no sé ni dónde estoy. Decía esta persona. Y espérate, y con una fotografía de él o ella, que así la veía. Y entonces tú te das cuenta de que no hay relación. No, es decir, lo que dijeron antes, lo que dijeron después, y uno dice, ¿con cuál de las dos te queda? No nos podemos quedar con la imagen de cristiano, mi querido hermano. Porque la imagen de cristiano siempre hay que mantenerla, siempre la misma. Entonces nos damos cuenta de que la gente en muchas ocasiones piensa de que porque es cristiana o conoce a Cristo Jesús, diríamos, van por el buen camino. Pero no solamente nosotros, ellos mismos saben que no van por un buen camino. De la misma forma que cuando allí en tu carro el GPS te dice recalculando, déjame decirte, antes de que el GPS te lo diga, tú sabes que te saliste del camino. Es más, en muchas ocasiones cuando nosotros vamos manejando y traemos el GPS y nos vamos por otro lado, hermano, que estamos esperando, a ver qué me dice el GPS ahora. Ya uno claro, tú lo esperas. Lo mismo pasa con nosotros. El GPS nuestro tiene una voz y tú sabes cuál voz es esa. El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos dice, hey, te saliste del camino. Y ya nosotros sabemos que nos salimos del camino. Estamos esperando que el Espíritu Santo nos lo confirme. Lo que pasa es que en muchas ocasiones nos confirma que nosotros nos salimos del camino y con todo y eso seguimos por donde vamos. Mira, en esta ocasión Pablo le pasó lo mismo. ¿Te das cuenta de que es una voz, la relación del GPS y la voz es exactamente igual? Él iba bien confiado de que al llegar a Damasco, dice, iba a recoger allí, iba a presentar, porque fíjate el análisis que nos hace aquí el capítulo 9. Pablo iba preparado. Dice que lo primero que hace es allí en Jerusalén, va al templo, a los sumos sacerdotes y le pide a ellos cartas de credenciales para que lo acrediten a él, porque eso es lo que él hacía. Él recogía a los cristianos, cada vez que él encontraba a alguien que decía yo soy cristiano, lo traía preso. Es decir, era como un policía comunitario. Tú sabes de que por ejemplo, en el caso de algunos de nosotros, los pastores que trabajamos como capellanes allí en la voluntarios, en la cárcel para el sheriff, por ejemplo, y ese es el caso mío, y yo traigo también un badge como la policía, igualito que un policía, una identificación y un badge con la estrellita y todo, que traemos en algunos casos. Pero hay algo que ese badge no me da a mí la autorización, y es la autorización de llevarme a nadie preso, que quisiera a veces, pero no puedo coger a nadie preso. ¿Me entiendes? El policía sí. El policía que es 100% policía, entrenado en una academia de policía allí y trabaja para el sheriff y le dan un salario por eso, él sí tiene la autorización de que si te para y tú te sales allí no te portas bien, él dice, estás detenido en este momento. Bueno, Pablo cogió, es decir, a Pablo le dieron los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote en este caso del templo, y los oficiales judíos le dan a él la autorización para que él pudiera prender, detener, coger preso a los cristianos y traerlos allá a Jerusalén. Para tu información, si no lo sabías, porque la historia está llena de esto, esos cristianos los traían y los mataban allí en el martirologio. Y era un show lo que se hacía. Y los cristianos pues los colgaban de un palo en algunas ocasiones y le soltaban los leones. A otros le soltaban también los toros para que le pegaran allí a las personas
amarradas en un palo hasta que morían y los destrozaban. Ese era el escenario en aquel tiempo. Vas a ver un poquito antes, por ejemplo, un poquito antes del capítulo 9, la historia de Esteban. Y ahí está Saulo también. Y Esteban lo mataron a golpe, lo matan. Y dice que le quitan la ropa. Y la ropa como una forma de trofeo o también de reconocimiento por el liderazgo de Pablo en esto. Dice que la ropa de Esteban la ponen a los pies de Pablo. En ese caso, Saulo. Eso es lo que dice esa historia. Ya Saulo era un líder. En esta ocasión ya el hombre iba ahora a Damasco. No sabemos si había estado en Damasco anteriormente. Nos parece que es la primera vez que, es decir, a lo mejor estuvo, pero no en esta función. Pero nos parece que en esta función es la primera vez que va a Damasco, específicamente a buscar a los cristianos, porque dice que pide cartas de recomendación de allí, de los del templo, es decir, de los sumos sacerdotes, Y la idea de él era llegar allí, dice que iba a ir a las sinagogas. Escucha esto, porque algo muy interesante, los cristianos, judíos, siendo cristianos, todavía asistían a la sinagoga. Porque la sinagoga es parte de su religión original, es decir, ellos son judíos. No tiene nada que ver con esto en la comparación de ser evangélicos e ir a la iglesia católica. No, son dos cosas diferentes totalmente. ¿Ok? Es otro concepto y hoy por falta de tiempo no lo voy a explicar, lo explicaremos en otra ocasión. Pero Jesucristo era un cristiano que iba a la sinagoga. Y los apóstoles también eran creyentes cristianos que iban a la sinagoga. Pero tenían su fe cristiana. Y entonces Pablo lo que iba a hacer, los voy a coger mansito. Fíjate que no dice que los iba a coger en la calle, no, allí en la sinagoga. Ahora que se reúnen aquí a orar y demás, a Jehová Dios, y luego yo le pregunto, ¿y tú eres cristiano? Sí, ven tú conmigo, Y claro, ya muchos estaban identificados y a él le iba a ser fácil a lo mejor con alguien más allí identificar a aquellos que eran cristianos, llevárselos a Jerusalén presos. Y dice que en medio de esto aparece allí ese relámpago y el GPS. Porque en el GPS, ¿qué aparece? Cuando el GPS te da la señal, ¿qué es lo que tú escuchas? ¿Qué tú escuchas? No. Cuando estás perdido, ¿qué te dice el GPS? ¿Qué es lo que tú escuchas? Sí, ¿y qué es eso? ¿Y ese aviso es como en forma de qué? No. Lo que tú escuchas es una voz. Cuando tú te separas del camino, el GPS te da una voz. Es decir, el signo es una voz. ¿Por qué tú crees que el GPS usa una voz y no una luz? Te voy a decir por qué. No, te voy a decir por qué. Los científicos se dieron cuenta, y esto está en internet, los científicos se dieron cuenta a la hora de hacer el GPS, de que los carros nuestros están llenos de lucecitas y de clink, 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 y nosotros no le prestamos atención ninguna. Los primeros GPS, mi querido hermano, no tenían voz. Yo recuerdo mis primeros Garmin. Es más, tengo todavía en casa, a que no creas, yo tengo uno que es algo parecido a esto, mucho más grande, pero es largo así, de batería. Y si tú lo prendes, es exactamente esto, negro, la pantalla es negra. Y todo lo que tú vas a ver va a ser un puntico, donde tú te vas a mover. Y cuando tú presionas ahí el puntito, te dice entonces las coordenadas. Pero no tenía voz ninguna. Si te salías si tú marcabas en el GPS de punto A a B y te salías allí del camino, todo lo que hacía era que aquel puntito empezaba a flashear, a titilar. Si tú no mirabas, y si tú mirabas, no big deal. Pero los científicos saben de que nosotros no le prestamos atención a eso y le pusieron entonces la voz. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano reacciona de una forma especial a la voz. Algunos maridos reaccionan a la voz de la mujer. Otros no. Mira que él se escondió, se salió, fíjate. Se salió del templo para no escuchar la voz. Otros no. A lo mejor por algunos son sordos.
Pero de todas maneras, déjame decirte una cosa. Tú y yo, cuando escuchamos la voz del GPS, no siempre le prestamos atención. Pero sí podemos reconocer que esa voz toca un elemento allí en nuestra conciencia que nos deja saber que estamos fuera del rumbo. Estamos fuera del rumbo. Esto le pasó aquí. En esta historia dice que hay una voz y esa voz le dice a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y déjame decirte una cosa, mi querido hermano. Pablo hubiera podido decir: ¿y a ti qué te importa? Y tú vas a decir: ay, pastor, pero eso es una falta de respeto. Pero si en fin de cuentas, todos nosotros en alguna ocasión le hemos dicho a Dios exactamente lo mismo. En muchas ocasiones Dios nos habla y tú no lo dices con tu voz. Pero cuando tú no respondes a la voz de Dios y haces lo que Dios te está diciendo que hagas, tú le estás diciendo: ¿y a ti qué te importa? Yo hago lo que a mí me dé la gana, simplemente. Y eso es lo que la mayoría de la gente hace en lo espiritual. Y la gente lo sabe. Uno está sintiendo la voz de Dios. Uno está sintiendo allí: oye, estás apartado. No estás orando. No estás leyendo la Biblia. No estás yendo a la iglesia. No estás en contacto conmigo. Y mucha gente le dice: ¿a ti qué te importa? Ese no es tu negocio. Pero algunas de esta gente reclaman aún todavía ser cristianos. Ahora, esta no fue la actitud de Pablo, porque Pablo hubiera podido decir eso. Pero dice ahí en esta ocasión, en el versículo 5, que Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Eso es lo que le pregunta. ¿Quién eres? Fíjate, escucha esto. No dice solamente quién eres. Pablo reconoce que quien estaba hablando en esa ocasión era Dios. Atención con esto. Escúchame esto. Tú vas a decir: ¿y si sabía que era Dios, por qué le dice quién es? ¿Por qué? Mi hermano, Pablo estaba en esa lucha, luchando contra alguien a quien los cristianos le habían enseñado a Pablo después que él regresa de allá de Tarso, de regreso a Jerusalén otra vez. Porque déjame decirte una cosa: cuando la muerte de Cristo Jesús, Pablo no estaba allí en Jerusalén. La historia nos muestra, el historiador Josefo nos dice después, que Pablo sale de Jerusalén aproximadamente 2 años más o menos antes de la muerte de Cristo Jesús. Perdón, de que Cristo empezara no a morir, sino a ministrar. De que Cristo fuera bautizado. Pablo sale de Jerusalén, dice, se va allá a Tarso, que era su pueblo. Eso era en el norte, por lo que nosotros conocemos ahora como Turquía, es decir, es el país de Turquía, por allá cerca, en ese área. Durante el ministerio de Cristo, de los 3 años y medio, Pablo no estaba. Pablo regresa un poquito después que Cristo muere. Y enseguida, Dios lo había planificado todo de esa forma. Cuando Él viene, empieza entonces la gran guerra contra los cristianos. Ahora, para que Pablo pudiera tener una guerra contra los cristianos le tienen que haber dicho a Pablo: mira, este es el Hijo de Dios. Su nombre es Jesucristo. Y tiene el poder sobre nosotros igual que Dios, porque es Dios. ¿Tú entiendes esto? Entonces, Pablo tenía toda esta información en la mente. Una lucha tremenda. Por un lado tenía la lucha religiosa porque él era un fariseo. Por el otro lado tenía la lucha espiritual porque ahora los cristianos le estaban diciendo esto. Por eso es lo que le daba a él la gasolina, diríamos, de fuel. ¿Cómo se dice fuel? No, fusilaje no. ¿Cómo que fusilaje? Vete al baño otra vez. El combustible, ajá. Ese era el combustible que... No me hagas reír otra vez como la otra vez que no me podía parar de reír. Ok, pues estamos en serio. Este era el combustible que el combustible que Pablo recibía para luchar en contra de los cristianos. Por eso cuando él tiene este encuentro con Cristo Jesús, él sabía que era alguien superior. Sabía que era un Señor. ¿Entiendes esto? Por eso le dice: ¿quién eres, Señor? Yo sé que eres Señor. Alguien muy grande tienes que ser tú, pero no sé cuál es tu nombre.
Yo no sé si el que me está hablando a mí es Jehová Dios, al cual a mí me enseñaron, o si es Cristo Jesús del que hablan los cristianos. Por eso dice así. Dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó. Y mira lo que dice Jesús. Dice, ¿yo soy quién? Jesús. No le dice, yo soy Jehová Dios. Yo soy Jesús. Aquel a quien tú persigues. Pero algo bien interesante. Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Eso es lo que él pensaba. Pero como perseguía a los cristianos, lo perseguía él también. Curioso que el que se le aparece allí no son los creyentes, los cristianos. Dicen, oye, ¿qué tú quieres, Pablo? Es Jesucristo el que le dice, me estás persiguiendo a mí. ¿Para qué sigues insistiendo? Porque eso es lo que dice la frase allí. Dice el versículo número 5. ¿Quién es el Señor? Preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad. Bueno, fíjate. Aquí en el texto, en este texto no está, pero en la Reina Valera, a ver, en el 5. Dura cosa de estas cosas contra el aguijón. Correcto. Dura cosa. Algo muy interesante. Eso no está en este texto bíblico, pero sí en la Reina Valera. Y es muy importante esa parte. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es decir, quiere decir, tú mismo te estás hiriendo. Tú mismo te estás pinchando allí con el aguijón, con la punta, con la aguja, como tú lo quieras llamar. Es un daño que tú mismo te estás haciendo cuando me persigues a mí. Y en esta ocasión vemos entonces, otra vez, Pablo hubiera podido decir, ¿a ti qué te importa? Yo sigo mi camino. Sin embargo, en esta ocasión, Pablo le dice a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le da, mucho mejor que un GPS, le da las instrucciones exactas de lo que tiene que hacer. Levántate, ve a Damasco, entra allí, dice, y alguien te dirá lo que tienes que hacer. Y Pablo lo hizo, mi querido hermano. Déjame decirte una cosa, tenía la opción de decir, no, regreso a Jerusalén otra vez. Y lo hubiera podido hacer. Y Dios no hubiera hecho absolutamente nada. Jesús no se lo hubiera impedido. Pero él voluntariamente decidió seguir las indicaciones de la voz de Jesús, de su GPS espiritual, y entrar allí a Damasco a recibir órdenes de lo que iba a hacer. Y aquellos de nosotros que sabemos el resto de la historia, sabemos lo que pasó. Y si tú no sabes, léelo cuando llegues a casa. La pregunta en esta mañana es, ¿será que alguno de nosotros Dios nos está también hablando y el GPS espiritual nuestro está activado y nos está diciendo constantemente recalculando, recalculando, recalculando? Porque déjame decirte una cosa, cuando el GPS te dice recalculando y tú no prestas atención, pasa una cuadra y te lo dice otra vez. Si te pasas y te lo sigue diciendo y llega el momento que nos fastidia tanto, ¿qué es lo que hacemos? Lo apagamos, ¡chum! O lo desconectas allí del cable, si es que un cable. Calla esa. A mí me gusta cuando yo voy en la carretera, más que todo si voy a algún lugar que no he ido, yo lo llevo encendido, pero que yo lo escuche. Pero la voz que sale en el GPS mío, tanto en el del carro o aquí, es una mujer. No sé qué edad tiene, pero parece joven por la voz. No hables así. Habla muy sexy, tú sabes. Pero a Luisa no le gusta, le molesta. Y siempre me anda diciendo, apaga eso. Paga eso. Digo, pero déjame escucharla. Hay veces que la GPS me habla más dulce que mi esposa. Pero ¡auch! ¡Auch! Recalculando. Ya tú sabes. Pero esos mensajes se nos están dando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y como digo, es posible que alguien en esta mañana esté sintiendo que Dios le está diciendo recalculando. Tienes que recalcular.
Yo sé dónde tú estás, dice el Señor. Yo sé cuál es tu posición global en estos momentos y te estoy diciendo que si sigues así, vas mal. Necesitas cambiar tu rumbo. Todo ojo cerrado y toda cabeza inclinada. Para ti que nos escuchas ahí o nos ves en internet, quizás este sea el caso tuyo también. Y tú sabes que necesitas hacer un cambio, hacer un recálculo y un análisis de dónde vas. Y tienes que dejar escuchar, es decir, escucha la voz de Dios en este día, de donde Dios quiere que tú vayas. Pero si tú no conoces a Cristo Jesús, no lo vas a poder escuchar. Si tú no conoces a Cristo en esta mañana, ahí donde tú estás, tienes la oportunidad de decirle al Señor, perdóname mis pecados. Entra en mi corazón, yo quiero ser una persona nueva y poder escuchar tu voz. Y si tú lo haces, dice la palabra que el Espíritu Santo hoy te sella y tú eres parte también de la familia de Dios. Tú vas a ver cómo vas a escuchar la voz de Dios bien clara. Para cada uno de los que estamos aquí en esta mañana también, tú tienes la oportunidad de dejar que Dios hable a tu corazón. Y que es posible que en algún área de tu vida tú necesitas recalcular también y decir, Señor, sí, yo voy a tomar el camino correcto. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad de poder escuchar de tu palabra. Por saber, Señor, de que tú tienes la mejor intención para cada uno de nosotros. Que tú quieres, Padre, de que nosotros lleguemos al destino que tú desde un principio pusiste allí para cada uno de nosotros. Por eso fue que nos creaste. Y un camino, ese camino sabemos que se llama Cristo Jesús. Y si nos salimos del camino, oh Dios, nos salimos del propósito. Y no vamos a poder llegar bien a nuestro destino. Quizás en algunas ocasiones lo hacemos, pero dando muchas vueltas. Nos toma mucho más tiempo, como le pasó allí al pueblo hebreo durante 40 años en el desierto por no escuchar tu voz. El camino, Señor, es recto. Entre tú y yo es recto. Y es fácil, dice ahí tu palabra. Es un camino fácil para aquellos de nosotros que hemos puesto la fe en Cristo Jesús. Padre, oro en esta ocasión por cualquier persona en esta mañana que necesita hacer la decisión de recalcular su posición en estos momentos en ti. ¿Dónde están? ¿Y dónde deben de ir? Y que tú les indiques, oh Dios, a cada uno de ellos, claramente, como lo hiciste allí con Pablo, esto es lo que necesitas hacer. Y que cada uno de nosotros obedezcamos en este día. Gracias, Padre, una vez más, porque podemos escuchar tu voz, mucho más clara que la del GPS. Gracias porque tú aún nos das a nosotros las coordenadas exactas cuando nos acercamos a ti a través de la palabra y a través de la oración. Y descubrimos cuál es el plan perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, una vez más. Guíanos y ayúdanos en esta mañana. Y te pido una bendición especial para cada persona que allí orando en este día, tanto aquí entre nosotros o de los que nos ven en internet, están haciendo la decisión de hacer un recálculo y tomar el nuevo camino correcto que tú tienes preparado para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.